Yo quiero iniciar haciéndoles una invitación y es a que algún día puedan probar algo que yo amo comer. De hecho, les cuento que hace como un mes no los como porque los hace mi mamá y llevo un mes de gira y pues hace un mes no estoy en mi casa y son unos brownies sin azúcar a base de aguacate y auyama. Ay, ya vi la cara de muchos de ustedes como que jamás probaría eso. Bueno, pues así solemos rechazar nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas acciones, solamente porque no los conocemos. Decimos no sin saber que tal vez sería algo de mucho beneficio para nosotros o un camino de evolución. Les cuento que hace más o menos unos 10 años, cuando tenía como 18 años, tomé la decisión de emprender. Y justo cuando tomé esa decisión, pasó algo que marcó mi vida para siempre. Mi papá, que era un hombre que viajaba por el mundo, que hacía negocios, tuvo un accidente que lo dejó en silla de ruedas. Él perdió sus piernas y aparte de eso perdió todos los negocios que tenía. Mi familia y yo quedamos económicamente en menos cero y por supuesto tuvimos un choque emocional pues a todo nivel. Yo me sentía confundida como diciendo, ¿saben? Dios, ¿dónde estás? ¿Esto por qué me pasa a mí? Y si yo en ese momento no hubiera puesto a trabajar mis tubos mágicos, yo no estaría acá hoy con ustedes. Tubos mágicos, ¿a qué les suena? Sí, tubos mágicos. Pero en realidad son conexiones neuronales que están en tu mente como un cableado infinito, donde las conexiones más fuertes son las que están dirigiendo tu vida, son las que llevas alimentando año tras año, año tras año. Te voy a poner un ejemplo. El amor no es para mí, la felicidad no es completa, no tengo dinero. Menos mal esa persona sí se puede dedicar a lo que ama porque yo jamás sería capaz de tener una conferencia ante muchas personas, en fin. Toda la información que llevas almacenando ahí una y otra vez a lo largo de tu vida. Y estas conexiones dirigen tu vida de manera inconsciente. Ni siquiera te das cuenta hoy porque ya lleva mucho tiempo ahí y van dirigiendo una y otra vez tu vida. Les cuento que en ese momento, cuando yo tenía 18 años, ese cableado, esa información en las conexiones neuronales que yo tenía en ese momento era... O sea, tengo 18 años, ¿por qué estoy viviendo esto? No es justo, soy una víctima, no, o sea, ¿dónde está? O sea, yo decía, no encontraba ninguna respuesta y mi mente todo el tiempo me decía, estoy infeliz, no le encuentro sentido a la vida, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Todo va a estar mal para mi familia y para mí de ahora en adelante. Y como les decía, a no de ser por entender que poner la información correcta en esos caminos neuronales, en esas conexiones neuronales, yo no estaría hoy acá. Hagan de cuenta que entendí que podía, o sea, los tubos mágicos son esas conexiones donde tú puedes poner lo que tú quieras en tu vida. Lo que sea que tú quieras y haz de cuenta que lo pones en ese tubo y tu mente lo reproduce en tu vida y puedes vivir lo que sea que tú quieras. Así que todos los días, mientras salía del hospital a donde era mi emprendimiento, salía caminando. Claramente no era porque era muy fit en ese momento, pero salía caminando porque no había dinero en ese momento y tenía... no sé, caminatas de 3 horas, 5 horas, incluso un día llegué a caminar más de 8 horas. Y en esas caminatas yo conecté profundamente con que lo que estaba viviendo era algo poderoso para mí. Que yo decía, mientras iba caminando, ¿saben? Yo decía, esta historia algún día la voy a contar y le va a servir a otras personas. Yo estaba convencida de que lo que estaba viviendo era algo maravilloso para mí. Y muchos lo llamaron suerte y por arte de magia sucedió que llegué a más de 20,000 personas, estuve en más de 15 países a mis 21 años, me hice cargo de todos los gastos de mi papá, pero realmente no fue suerte. Yo sé que fueron muchos años de poner la información correcta en esos tubos mágicos y hoy cada vez que sigo pensando en amor, en abundancia, en conexión, en propósito, es lo que sigo creando para mi vida. Les voy a contar algo. Hace 3 años tuve una quiebra financiera fuertísima, hace como a mis 25 años pues, y allí yo estaba como con un montón de emociones y justo vendí una camioneta
Y lo que tenía de esa camioneta era lo último que me quedaba. Y yo dije, bueno, con esto voy a tener tranquilidad por lo menos unos 3 meses y no sé qué voy a hacer después. Y justo en ese momento llega la opción de poderme ir a certificar en Estados Unidos como coach. Y adivinen qué decía mi mente en ese momento. Micheli, estás en quiebra financiera, después el otro año será, luego será, ¿qué vas a hacer estos 3 meses si sueltas ese dinero? Y recordé que tenía tubos mágicos en mi mente. Y dije, no, si esto llegó a mí es porque es para mí. Así que con ese dinero me fui a certificar a Estados Unidos y allí conocí 2 grandes amigas. Con la primera me asocié hace 9 meses. No solamente pagué la deuda que tenía, sino que he generado en 9 meses lo que jamás en mi vida había generado económicamente. Y con la segunda amiga, bueno, pues es el puente por el que yo estoy hoy acá. Por eso tubos mágicos. Así que les digo algo, llenen de amor sus conexiones neuronales. Pueden crear lo que ustedes quieran para sus vidas. Sé que no es un camino fácil porque ya llevamos 10, 20, 30, 50, 70 años poniendo información allí. Simplemente debemos ser pacientes y todos los días poner nueva información allí. Haz cosas nuevas, saluda a alguien, a algún desconocido, sonríele a alguien que nunca hayas visto en tu vida. Cuando te bañas, siente como cae el agua en tu cuerpo y agradece que estás vivo. Ay, haz ese negocio que tanto tiempo lo has sentido en el corazón y no lo has hecho porque llevas poniendo la información muchos años de que no vas a poder. Hazlo, haz ese viaje que tanto anhelas hacer y cámbiale el significado a los hechos. No es como, ay, esa persona me fue infiel, todos los hombres, todas las mujeres son malas. No, hoy agradezco a esta persona que vino como maestro para ayudarme a sanar y dejar de seguir atrayendo el mismo tipo de personas. Por ejemplo, me echaron del empleo, me despidieron de mi trabajo. Ahora tengo tiempo para dedicarme a lo que amo. Dale un significado diferente a lo que te sucede en la vida. Y como decía Carl Jung, hasta que tu inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Gracias.